Jesús dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí está tu madre. Este es el mensaje de hoy, que nosotros nos ponemos ante este camino espiritual de nuestro Señor Jesucristo, que nos regala en este Evangelio de San Juan, el capítulo 19, 25 al 34, la tesis que nos va a modelar a nosotros toda esta trayectoria, todo nuestro itinerario espiritual. Jesús dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Luego dijo al discípulo: he ahí a tu madre. Aquí se va a concentrar no solamente la reflexión que hoy podemos hacer, sino sobre todo nuestro proceso espiritual humano, que nos ayuda a nosotros como a ir como contemplando de diferentes maneras esta grande bendición, como el Padre desde el inicio quiere que el hombre nunca esté solo. ¿Cómo lo va a hacer? En la protección de la Virgen María. María, nuestra Madre, nos va a decir, de hecho, el Génesis, que no es bueno que el hombre esté solo, hagamos una persona semejante a él. Y entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios crea a la mujer para que le haga compañía al hombre. Y entonces desde esa relación puedan compaginar esa imagen de Dios, tanto mujer como hombre, como un complemento y hacerse uno. Por eso Jesús dice hoy a su madre: mujer, no es bueno que tú te quedes sola, es necesario un hijo. Por lo tanto te digo, tú ya cumpliste mi misión conmigo, ahora te regalo yo a un hermano mío. Hijo, he ahí a tu madre. Nuestro Señor Jesucristo, al terminar su misión, nos va a revelar un contexto riquísimo. Y como primera invitación nos va a poner de frente, así como lo va a decir en ese horizonte que a nosotros nos trasciende y nos pone también en una sintonía lo que dice el Vaticano II, que está siempre con esta búsqueda de cómo comprender mejor el plan de la salvación de la Virgen María. El Vaticano II hace una intuición genial, o más bien una inspiración divina, y presenta el misterio mariano del plano puramente devocional a un plano mucho más dogmático, mucho más pleno, que nos ayuda a nosotros como entrar a la historia de la salvación de una manera diferente. Y nos dice, indispensablemente del misterio de Cristo y de su iglesia, el papel central de la Madre de Jesús en la obra de la redención se destaca claramente en el Calvario, cuando Cristo pronunció estas palabras creadoras: he aquí a tu madre. Fíjense lo que nos va a revelar este grande misterio. Nuestro Dios nos va a ir descubriendo poco a poco el misterio de la salvación, que no solamente Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo son importantes, sino sobremanera María. Porque después de que vemos toda la trayectoria de ese pueblo de Israel que viene haciendo un camino de salvación, y que Cristo viene de parte de Dios, ¿quién es la primera mujer o quién es la primera persona que ve cara a cara a Dios? Es María. Cara a cara a Dios desde una perspectiva de la imagen que ve al ángel, desde la perspectiva que lo escucha, desde la perspectiva que lo siente, desde la perspectiva que lo concibe, de la perspectiva que lo va sintiendo, lo va descubriendo, que va creciendo ese nuevo Dios hombre entre nosotros, ese Dios que se anonada al tomar nuestra condición humana, y María lo contempla voluble, ese Dios voluble, ese Dios omnipotente, omnisciente, todopoderoso, lo contempla sencillo, lo contempla anonadado, y sobre todo con mucha docilidad a este plan humano. ¿Qué es lo que hace la Virgen María como primer mensaje de hoy? Nos invita a que nosotros estemos con un corazón atento. ¿Y cómo podemos estar con un corazón atento? Necesitamos que estar en oración. Y necesitamos que estar en oración como ella estuvo con el arcángel Gabriel. ¿Qué significa oración? En un diálogo amoroso de corazón a corazón, donde nosotros estemos viendo cara a cara
nuestra propia situación humana, pero también cara a cara ante ese misterio divino, que gracias a esa revelación podemos nosotros confiar más y más nuestras limitaciones, defectos, errores y todas aquellas situaciones que no nos quedan claras en este misterio de la salvación. Y es aquí donde María, nuestra Madre, como que nos invita a que vayamos descubriendo, como dicen todas las generaciones cristianas y todos los pueblos, la han reconocido como madre. ¿Por qué? Y este es el primer mensaje. ¿Por qué como madre? Primeramente, vamos a entender que viene la trayectoria, como lo dice el mismo Hechos de los Apóstoles, en el primer capítulo, versículos que nos hace a nosotros ver 12 al 14, ve esa protección amorosa espiritual de esa madre, que está con los discípulos en oración, que está con los discípulos en comunión, que está con los discípulos en ese proceso de prepararse a Pentecostés. Ya los discípulos ya habían contemplado la resurrección por 40 días. Ahora la Virgen María está reunida con los discípulos en oración. Dice el padre Félix de Jesús Rullé, ante todo contemplativos y después hombres de acción. Concepción Cabrera de Armida nos va a revelar que debemos estar siempre en una atención amorosa, de corazón a corazón, lo dirá Teresa de Jesús. Esa es la oración de poder abrir a Dios nuestro ser y dialogar con todas nuestras confusiones, limitaciones, defectos, errores, con todos los diferentes modos de pensar, actuar y sobre todo aquellas diferentes luchas que tenemos en nuestra sexualidad, en nuestra inteligencia, en nuestro proceso humano que tenemos dentro interior. No tengamos miedo de tocar cualquier cosa, cualquier situación, cualquier malentendimiento, cualquier confusión, cualquier desagravio, cualquier pensamiento. Es bueno que tú lo toques y le digas en la oración al Señor, no entiendo esto, ¿por qué me sucede? No entiendo la causa, y estoy ahorita experimentando este efecto. ¿De dónde proviene la causa? Como dice Santo Tomás de Aquino, ¿me puedes ayudar a descubrir esa causa? Y nos va a decir nuestro Señor una frase hermosísima. Al darnos a la Virgen María, en el capítulo 19 de San Juan, mujer, he ahí a tu hijo. Vamos a entender que Dios tiene la conexión en Lucas 1, 26 al 38. Cuando el arcángel Gabriel viene del cielo, se le aparece a María y le presenta el plan de la salvación. Y María le dice, ¿cómo va a ser esto? Dice, necesitas primeramente preguntarte, ¿cómo estás? Tú que estás llena de luz. Y dice María, estoy muy bien, pero quiero estar mejor. Porque tú traes noticias nuevas y traes un nuevo mensaje. Y ese mensaje nuevo, quiero escucharlo. Y entonces el arcángel le dice, Dios te ha escogido para que seas la madre de Dios. Y entonces vamos a ver que María, cuando escucha que el arcángel Gabriel le ofrece que sea la madre de Dios, dice, pero ¿cómo va a ser esto? Yo apenas tengo 15 años, yo soy una mujer virgen que no he tenido ningún tipo de relación, ningún contacto con ningún ser humano físico. Dice, exactamente, porque Dios ha preparado tu corazón y tu alma y tu cuerpo desde siempre para este momento. Y te invita desde tus potencias del alma a reflexionar, a meditar, a contemplar, a dialogar y a hablar desde tu libertad y voluntad, para que hagas una memoria de salvación. Y el arcángel Gabriel le ofrece el plan de la salvación y le dice, Dios te ha escogido para que seas la madre de Dios. Dice, ¿cómo es esto? Dice, no te preocupes, va a ser por obra del Espíritu Santo. El mismo Dios va a enviar su Espíritu y va a concebir dentro de tu alma, primeramente a Él y luego después dentro de tu ser. La Virgen María, cuando dice, si esta es obra de Dios y Él va a hacer lo que resta, lo único que tengo que hacer, aquí está mi cuerpo purificado, inmaculado y santo, y quiero ofrecértelo. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. La conexión que tiene el capítulo 19 de San Juan con el capítulo 1, 26 al 38 de San Lucas está perfectamente compaginado y a la misma vez nos va a regalar a nosotros como una visión más clara
de cómo nuestro Dios va conectando ese mensaje de salvación para cada uno de nosotros, para ti y para mí, y nos hace cada vez más conscientes de lo que significa estar en esa tensión amorosa, de contemplar más a fondo la figura de María. Fíjense la primera expresión de ser madre. Una vez que la Virgen María está en ese diálogo amoroso, le revela el arcángel Gabriel un nuevo mensaje. Dice, y tu prima Isabel ya está en el 6º mes, a la que llamaban estéril. Ella está esperando un hijo. Y María se impone entonces decir, entonces el hecho de que yo sea la madre de Dios, también tengo que cuidar a la creación, a todos los hombres y mujeres de esta naturaleza humana. Y dice María, he aquí la esclava del Señor, yo quiero estar en ese proyecto, en este plan de la salvación. Y se pone en camino. María, cuando yo me imagino que después de esta anunciación, dialoga con su madre, porque yo creo que aquella manifestación ha de haber sido muy fuerte, que quedó marcada. No solamente María, sino también Santa Ana y San Joaquín, que les explicó lo que había pasado en esa experiencia. Y que le tuvieron que dar permiso para que María fuera a ver a su prima Isabel. Y entonces los primeros que escuchan la anunciación es San Joaquín y Santa Ana. Y después le dan el permiso. Y fíjense lo que sucede aquí. María está siendo ya partícipe del mensaje de la salvación a sus padres, y luego después, aunque no lo dice el Evangelio, pero lo podemos nosotros por sentido común analizar. En el Antiguo Testamento, de acuerdo a la cultura judía, una mujer de 15 años no la podían dejar ir sola, al menos que no hubiera una razón verdaderamente extraordinaria. Y la Virgen María les comparte a sus padres entiendan el misterio y entonces la dejan ir. Lo que el Evangelio tampoco dice, que probablemente haber sido también Ana y Joaquín, pero no lo dicen. Sin embargo, ella revela por medio de San Lucas que después de que María concibe por obra del Espíritu Santo al Hijo de Dios, se pone en camino. Y esta es la primera manifestación bíblica, donde María, al momento de llegar a la casa de Isabel, saluda, y en el momento del saludo, Jesús le comunica el mensaje a Juan el Bautista y le dice, he aquí que vengo a compartirte el Espíritu Santo. Y desde ese momento Isabel se llena de una presencia de Dios, del Espíritu Santo también, y lo comparte el mismo Jesús por la boca de María, por aquellas palabras de anunciación, de encuentro. Y entonces San Juan Bautista se queda lleno del Espíritu Santo desde el seno materno de su madre, y entonces tiene la conexión, como dice Jeremías 1:4 al 10, desde el seno materno te conozco y sé quién eres y llevas mi espíritu. María, nuestra madre, nos dice que el ser madre hay que compartir el espíritu de Cristo. Hay que compartir la vida de Cristo. Hay que compartir la bondad de Cristo. Hay que compartir la presencia de Dios. Hay que compartir el amor en el servicio, en la entrega, en la disponibilidad, en ponerse en camino, en estar exponiéndonos a diferentes temperaturas, diferentes ambientes, diferentes situaciones, diferentes estados económicos, políticos, social. Yo me imagino que la Virgen María, cuando llegó con su prima Isabel, no dormía como dormía en su casa. Dormía probablemente en otra situación mucho más distinta. Sin embargo, ¿qué es lo que hace? Allí es la primera manifestación donde la Virgen María se presenta como madre y comparte con Isabel. Y luego después va a decir, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. Ahí nuestro Dios nos va a revelar esa manifestación de ser madre. ¿Qué sucede con Jesús en ese proceso? Se pasa la Virgen María 30 años educando a Jesús y enseñándolo a hacer oración.
enseñándola a compartir con Dios un diálogo diferente, así como se pasaba mucho tiempo también probablemente estudiando la Torá y el Pentateuco, o también las normas y leyes que tenía el pueblo de Israel. En esos 30 años, cuando Jesús se descubre que su madre es la primera maestra para enseñarse él a ser parte de Dios y empezar a comunicarse con Dios. ¿Quién enseñó a Jesús? Yo creo que María, nuestra madre, y San José fueron los primeros. Pero María vemos también cómo se manifiesta en el momento que presenta a Jesús al templo. Esa madre recoge los cambios que va a haber, tanto de San José cuando le anuncia que está esperando y que esa nueva criatura no es una creación humana, sino es una creación divina. Y el autor de esa nueva criatura es el Dios vivo, el Dios de Israel. San José se vuelve un hijo de María. Y luego posteriormente, cuando San José tiene que aceptar todo el proyecto y va de camino y nace en Belén. Y vemos cómo los pastorcitos llegan y María los acoge como hijos. Y luego después llegan los reyes. Y luego llegan también los diferentes visitantes. Y María se presenta como madre del verdadero Dios por quien se vivo, pero también la verdadera madre que acoge a otros hombres y mujeres de otras culturas, con otras mentalidades, tanto hombres muy intelectuales que son los 3 Reyes Magos, como aquellos pastorcitos de mucha sencillez humana, que viven en la tierra, que viven en el proceso de cuidar los diferentes campos y que a la misma vez son pastores que cuidan sus ovejas. Aquí vemos cómo María, otra manifestación de ser madre, y vamos viendo cómo va cultivando en el corazón y va tejiendo la historia de ser madre, no solamente de Jesucristo, sino también de otra gente, que va visitando y reconociendo, y que Dios va inspirando y los envía para que conozcan a su Hijo. María es una mujer, una madre generosa, una mujer que abre, una mujer muy confiada y a la misma vez confiante, que no tiene miedo de que vengan otras personas que le puedan robar a su hijo. Al contrario, es una mujer que acoge a los visitantes, a los migrantes, que son los 3 Reyes Magos, y ella como migrante que es, y Jesús como migrante que viene del cielo a la tierra, lo acoge en su corazón y en su alma y en su vientre, y lo protege y lo ayuda y lo lleva en el vientre hasta que nace. Y después de que nace, se dedica de corazón y alma a cuidarlo. ¿Dónde viene otra manifestación? Cuando la Virgen María y San José presentan a Jesús en el templo y se encuentra Simeón y Santana, estos 2 hombres que profetizan la venida del Mesías, y entonces ella recoge, comparte a Jesús, lo comparte, y entonces el mismo Simeón la reconoce como madre de Dios vivo, del verdadero Dios que va a salvar a la humanidad. Este niño está destinado para salvar a la humanidad. Pero también un dolor muy interno, intenso, te traspasará el alma. El Evangelio del capítulo 19 de San Juan, en el versículo 19 al 23, va a tener conexión con la presentación del niño Jesús en el templo, cuando el mismo Simeón le va a decir a María que una espada traspasará su corazón. ¿Y qué va a hacer? Es la crucifixión y la pasión. Nunca se imaginó que María, nuestra madre, aquella palabra de Simeón le iba a vivir después, 33 años después. Y la María lo acoge a él como hijo, como que aquel que sabe interpretar el presente, pero también le abre al futuro y próximos años a vivir. Y María lo acoge, como acoge a Santana y como acoge a otros seres que están y que van a compartir en el proceso la vida de Jesús. Otra manifestación bellísima es que María sale a Egipto, y yo me imagino que allá le ayudó a Jesús a compaginarse para que desde pequeñito empezara él a ir educándose de acuerdo al pueblo judío.
y que María fue especialísima, pero no solamente a las costumbres, sino sobre todo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo tuvo que ver mucho con la Virgen María y manifestaciones grandes vemos en esta experiencia. La otra manifestación importante que viene como madre, fíjense dónde viene, cuando María nuestra madre, vemos cómo cuando Jesús ya está en este proceso de madurez, a los 15 años Jesús se quiere quedar en el templo y es María la que interviene y le dice, no, todavía no estás maduro para que tú desarrolles este trabajo, necesitas madurar psicológicamente, emocionalmente este nuevo proyecto, porque vas a exponerte de una manera muy difícil. Así es que todavía te toca esperar. Probablemente espiritualmente eres un hombre brillante, conoces la ley y el Pentateuco y has sido un hombre un buen estudiante, pero a nivel humano todavía no estás listo. María nuestra madre corrige a Jesús, se lo lleva a su casa y lo educa y se pasa en silencio y empieza entonces a entender lo que nuestro Señor Jesucristo le va a decir a Concepción Cabrera de Armida, esta grande bendición. Todas las generaciones cristianas y todos los pueblos la han reconocido como su madre. México particularmente desde las celebraciones milagrosas y apariciones de la Madre de Dios al pobre indio Juan Diego, la venera con un fervor especial como Madre de la Nación. Vamos a entender esto. Para poder entrar en este misterio histórico, vamos a entrar bíblicamente, para poder entonces comprender este primer mensaje de que la Virgen María es la Madre de la Iglesia. Fíjense, Jesús viene del desierto, va a estas bodas de Caná con sus discípulos. Ellos están celebrando, felices, cantando y bailando. Y de repente la Virgen María le dice a Jesús, no tienen vino. Y entonces Jesús le dice, mujer, a mí, ¿a ti qué? Dice, ¿cómo que a mí y a ti qué? No, no tienen vino. Hagan lo que les dice. María, nuestra madre, ordena el proyecto de Jesús para que Jesús empiece a desarrollar. Y le dice, ahora sí, es necesario que tú empieces a proyectar y que tu vida sea una vida sacramental para que bendigas a todos estos. Tienes que empezar con lo fundamental, porque en el Antiguo Testamento, donde hubo el primer pecado original, fue la división de Adán y Eva. Y Jesús viene entonces a bendecir por manos de la Virgen María el matrimonio. Tú como matrimonio, como esposo y como padre, si no tienes a María continuamente intercediendo por ti, San José, vas a sufrir mucho en el matrimonio. Y si ahorita en este momento, después que ya tienes 10 o 20 o 30 o 40, 50 años o 60 más, si no tienes a María como intercedora, es decir, si no te pasas por lo menos un tiempo diario de 5 a 15 minutos contemplando el misterio de la redención que ella vivió, para que ella te comunique las nuevas gracias que tú necesitas para llevar a cabo tu matrimonio cada día, vas a sufrir mucho. Pero si tú estás continuamente como mujer y madre y esposa, o viuda, o casada, o abuela, en este proceso de rezar diario, interceder por la Virgen María, la invitas a tu vida, felicidades. Es el tiempo de que entiendas que en tu vida espiritual, si tú como matrimonio no entra María en tu lenguaje diario, entonces yo te invitaría a que reestructures tus diferentes metodologías y tus diferentes aplicaciones. Es necesario en estos tiempos y sobre todo más en estas situaciones que María esté en tu hogar. No solamente como imagen que la tengas allí devocional, no, que la invoques, que la trates, que te relaciones, que estés en diálogo, que estés en comunión con ella. Es necesario que tú estés en ese encuentro y en esa relación y en esa comunión fraterna. Y es aquí donde viene para nosotros esta primera exhortación. Nuestro Dios nos pide que estemos como la Virgen María, invitándolo a ella a nuestra vida. Yo te aseguro
que si en este momento tú tienes problemas con tu esposo o tu esposo y empiezas a invocar a María y a San José en tu vida y en especial a la Virgen, te aseguro que tus problemas se resuelven así. ¿Sabes por qué? Porque ella bendijo el matrimonio donde Jesucristo, ella por medio de Cristo, bendice aquellas bodas de Caná, transformando el agua en vino. Fíjense lo que dice el Evangelio de hoy. Jesús, una vez que dice, mujer, he ahí a tu hijo, y luego dijo al discípulo, ahí está tu madre, y después entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja y empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo, todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Y agrega el Evangelio de San Juan hoy. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con Jesús. Pero al llegar a él, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado y con una lanza, e inmediatamente salió sangre y agua. Inmediatamente salió sangre y agua. Esta manifestación de esta palabra de Dios, San Faustina nos la va a recordar 19 siglos después. Jesús de su costado saca sangre y agua. Estos son los dos rayos que nos van a recordar. Fe significa creer y confiar. ¿Y qué es lo que sucedió entonces en las bodas de Caná? Del costado de Jesucristo salió sangre y agua. Fíjense lo que sucede en las bodas de Caná. Los hombres que estaban celebrando en las bodas de Caná, en la fiesta, no tenían ya más vino. ¿Y qué sucede con Jesús? Cuando la Virgen María interviene, dice, hagan lo que Él les dice. Y entonces, ¿qué hicieron? Escuchan a Jesús, dice, llenen esas tinajas de agua. ¿Y qué sucede? Jesús hace la acción de gracias a su Padre y el Padre envía el Espíritu Santo y transforma el agua en vino. En las bodas de Caná, el segundo capítulo. Y posteriormente, fíjense una cosa, algo muy hermoso que nos va a regalar este Evangelio 19, en el capítulo 19, ya al término de Jesús, que es el versículo 34. Cuando Jesús está en la cruz, nos va a regalar una cosa, la sangre. ¿Saben qué sucedió en el capítulo 13? Antes de que Jesús se despidiera de sus discípulos, está celebrando la última cena y transforma el vino en su sangre. Y del costado de él sacó agua y sangre, es decir, saca los sacramentos y entrega la sangre por ti y por mí. Y entonces, ¿qué pasa? Y dice Jesús, la institución de la Eucaristía, yo estaré con ustedes siempre. Está representada en este texto, donde Jesús dice, esta sangre será la sangre que yo derramaré para la salvación de la humanidad, es decir, para liberarlos del mal, para liberarlos del demonio y de la muerte y de todo pecado, de toda división, de todo lo que les pueda a ustedes impedir salvar su alma, salvar su vida. Y entonces Jesús va a tomar estos elementos. En el capítulo 2, el agua, y en el capítulo 13, el vino, para convertirla en su sangre. Y en este momento Jesús entrega los sacramentos a todos nosotros y al Padre le regresa su Espíritu Santo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
recibe mi espíritu. Jesús nos dice en San Juan, todo está cumplido, e inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Entonces nos quiere decir que nuestro Señor, y dice, una vez que Jesús muere, María participa con Juan. Y veamos ahora el segundo mensaje de hoy. Cuando Cristo está 3 días en el sepulcro, vemos que María está dialogando con los discípulos, pero en especial está con Juan, y está con María Magdalena, y está con las otras Marías que la acompañaron a la cruz, que muchas de ellas fueron familiares y otras fueron ya personas que empezaron a ver en la Virgen María como la Madre del Salvador. ¿Qué sucedió? Jesús resucita, y por 40 días, al momento de resucitar, Jesús se les aparece y después les dice a los discípulos, vamos al monte de los olivos. Van al monte de los olivos, Jesús asciende a los cielos y les dice, váyanse a Jerusalén y allá los enviaré el nuevo Paráclito, el Espíritu Consolador, el Espíritu de verdad. Él les comunicará todo. ¿Qué pues sucede aquí? Sucede una cosa hermosísima, que es bueno leer versículos del capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles, cómo la Virgen María empieza a ser una madre espiritual, una madre que nos da a nosotros un nuevo modo de ir contemplando las bendiciones. Y escuchemos esta grande exhortación. Después de la ascensión de Jesús a los cielos, los apóstoles regresaron a Jerusalén desde el monte de los Olivos, que dista de la ciudad lo que se permite caminar en sábado. Cuando llegaron a la ciudad, subieron al piso de la casa donde se alojaban Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el hijo de Alfeo, Simón el cananeo y Judas el hijo de Santiago. Todos ellos perseveraban unánimes en la oración junto a María, la madre de Jesús, con los parientes de Jesús y algunas mujeres. Esta palabra de Dios que nos va a presentar San Lucas en el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles, vamos ya a reconocer después de la resurrección cómo Jesús le va a empezar entonces María a tener ya esa manifestación de madre. Ya empieza a cuidar a los discípulos, ya está orando con los discípulos. Fíjense lo que pasan 9 días para prepararse a Pentecostés. De acuerdo al libro de Levítico, en el capítulo 23, nuestro Señor le dice a Moisés que celebren por 7 semanas los sacrificios agradables para celebrar los frutos de la tierra, y el 50 día, en ese día Dios manifestará su gloria en ellos. Entonces, cada año ellos celebraban la venida de Pentecostés. 50 ellos hacían esa manifestación. 50 días estaban en preparación. María, nuestra Madre, se pasa también celebrando con Jesús los 40 días de resurrección. Y luego después la preparación a la confirmación. Pero ¿quién está intercediendo? María. María está con sus nuevos hijos, que son los discípulos. Y está ahí pidiéndole al Padre que envíe al Espíritu Santo, como ella lo recibió cuando engendró a Jesús. Y aquí es donde viene la primera manifestación bíblica de la Virgen María como madre. Vamos a ver también en esa manifestación de cómo una vez que María termina su misión, ya no los evangelios ya no nos dicen más. Después de que María está al pie de la cruz, lo va a decir la historia de las apariciones místicas que tienen muchas personas. Les voy a compartir solamente 3, que hay en cada país, en cada pueblo, en cada situación difícil del mundo. La Virgen María se aparece con vestuarios, con diferentes lenguajes, con diferentes manifestaciones, con diferentes
mensajes de salvación a la cultura que ella quiere bendecir, o al pueblo o a las naciones que quiere ser ella reconocida, para que se ayuden por su presencia y su cuidado y su protección. La Virgen María nos dice que una vez que ella termina su misión, es asunta al cielo. Dios la lleva con su cuerpo y su alma y está también en la presencia de Dios. ¿Qué sucedió en 1531? El 12 de diciembre, lo que dice aquí esta bendición que nos presenta Juan Diego. Todas las generaciones cristianas y todos los pueblos la han reconocido como su madre. México particularmente, desde las célebres y milagrosas apariciones de la Madre de Dios al pobre Juan Diego, la venera con un fervor excepcional como madre de la nación, para comprender la devoción filial extraordinaria hacia la Virgen de la colina del Tepeyac, Nuestra Señora de Guadalupe, la mujer que pisa la serpiente. Es lo que Dios le dice a Eva, y en especial cuando Dios se dirige a la serpiente, le dice: de una genealogía de esta mujer, de Eva, saldrá aquel que te pisará la cabeza, le dice a la serpiente, y tú que vas a querer morderle el talón, ella te pisará la cabeza. Y esa es María. Nos lo va a decir en el mismo Génesis, en el capítulo 3, 9 al 15 y 20. Nuestro Dios nos va a decir que cómo la Virgen María va a pisar la cabeza. Es lo que vamos a entender. Guadalupe es lo que significa la mujer, la Madre de Dios, que pisa la cabeza de la serpiente. Este es algo hermoso. Vemos también la otra manifestación cuando ella empieza con Juan Diego, le dice: mi hijo, el más pequeño, ¿a dónde vas? Mi niña, madre mía, le dice Juan Diego. Mi niña, madre mía, ¿qué quieres que haga yo por ti? Quiero que vayas y le digas a representante de mi hijo que soy yo, la madre del verdadero Dios por quien se vive, que te envío. Y le digas a él que necesito un templo que se me erija aquí para bendecir a las naciones, a toda la nación de este continente, todas las naciones. Yo soy la madre de América. Y entonces vemos cómo esta manifestación de 1531, el 12 de diciembre, va a tener un auge a nivel mundial, donde todas las culturas indígenas, aún de los diferentes lugares y pueblos de toda América, van a venir a ver la Madre de Dios. ¿Por qué? Porque ella se les va a aparecer con todos los signos, con todos los símbolos, con toda la idiosincrasia y cosmología que ellos tienen en la constelación. Y María es la dueña y la madre de la constelación, del cosmos, de las galaxias que ellos adoraban. Y al verla ella, llena del sol, llena de abajo la luna bajo sus pies y las estrellas cubriendo su manto, ellos entendieron que ella era la madre de toda la creación. ¿Y qué sucede en 1917, el 13 de marzo? La Virgen María se les aparece a los tres pastorcitos. Y aquí es donde viene la manifestación de una grande bendición. Y nos dice, ella es la madre. Y le dice a estos tres pastorcitos en este segundo mensaje: dígale a la humanidad que se ponga a celebrar la encarnación, que se ponga a recordar el misterio de la salvación, que se pongan a rezar el rosario, en otras palabras. Por eso María insiste que es por medio de la encarnación del Verbo que debemos nosotros continuamente recordar que por la acción del Espíritu Santo el Padre se baja y viene a visitarnos y engendra en el vientre materno de María
a su Hijo por la acción del Espíritu Santo. La Trinidad, por eso la Virgen María les dice a los tres pastorcitos, a Lucía, a Jacinto, y les dice a los tres: quiero que recen el Santo Rosario y díganle a la humanidad que es necesario que celebren la encarnación. La segunda parte del rosario es la visitación. Y es por eso que nuestra Madre Santísima celebra el Santo Rosario. ¿Por qué? Porque es celebrar lo que Dios ya reveló al pueblo. Y María es la que anuncia con su aparición de 1917, donde acaba de pasar la Primera Guerra Mundial y viene la epidemia que está en todo el mundo, que murieron millones de personas. Y le dice después, en ese tiempo también Dios se le aparece, el mismo Jesús se le aparece a San Faustina y le dice: dile a la humanidad que tenga misericordia de sí misma, porque se prepara una segunda guerra mundial. Dile que no la vayan a hacer. Y San Faustina comunica, pero el pueblo no entiende y no escucha. ¿Qué sucede después? En 1958, cuando acaba de pasar la Segunda Guerra Mundial en Francia, se aparece la Virgen María como inmaculada, porque había la pregunta si era ella la Madre de Dios o no, si era inmaculada o no, o si era virgen o no. Y la Virgen María visita y les dice: ya se los dije en 1531. Y no solamente se los dije, sino que la imagen de María está en el cielo, cósmicamente representada, y está figurada. Pero yo personalmente vengo a decirles que sí soy. Yo soy la Inmaculada Virgen María. Es lo que le dice a San Bernardeta, la Virgen María, en 1958 en Francia. Nos vuelve a recordar que es nuestra madre. Nos vuelve a recordar que ella está viviendo su misión como madre. Por eso yo te invitaría a ti como madre y como padre, si tienes problemas con tus hijos, pídele a la Virgen María que te ayude a evangelizarlos, que te ayude a cuidarlos, que te ayude a estar en comunión con ellos. No te quedes simplemente lamentándote, pídele a María que te ayude. Invítala a tu casa, invítala a tu vida, invítala a tu camino. Y aquí es donde viene el tercer mensaje. La Virgen María nos dice una cosa bellísima, que es aquí donde viene lo que creo yo que nos toca empezar nosotros a experimentar. Por eso, el hecho que María le dice a Juan Diego: no estoy aquí, que yo soy tu madre. ¿What? Sí. Esta es la bendición de nuestro Dios. No estoy aquí, que yo soy tu madre. Y eso es lo que le va a decir a Concepción Cabrera de Armida cuando Dios le dice que quiere que Concepción Cabrera imite a la Virgen María en los últimos 25 años de su vida. Que la contemple en la soledad. ¿Y qué significa para Concepción Cabrera esta grande bendición? Concepción, como hija de México, espiritualmente formada en el ambiente mariano característico de su patria, nos muestra la Santísima Virgen de Guadalupe siempre presente en su vida. Acudía a menudo sola con su marido y sus hijos al santuario mariano para vaciar allí su corazón como una hija con su madre. Nos recalca en marzo 24 de 1894. La Conchita iba a la Virgen María a decirle: mamá, necesito tu ayuda, que me ayudes con mi esposo, con los negocios, con mis hijos, con la educación, con la situación que estamos viviendo tan compleja y tan difícil de persecución. Concepción nos dice aún todavía otras cosas muy importantes. Su diario nos la representa recurriendo constantemente a María en sus penas y en sus alegrías hasta el fin de sus días. La devoción filial a la Madre de Dios tiene raíces profundas en lo más íntimo del corazón mexicano. Las obras de la cruz nacieron bajo la protección maternal de Nuestra Señora de Guadalupe, y por eso esta cruz del apostolado está en el Tepeyac, y nosotros como misioneros del Espíritu Santo en la Capilla de las Rosas, ahí nacimos.
al pie de María, nuestra Madre. Nosotros como misioneros del Espíritu Santo tenemos la protección de nuestra Madre. Somos hijos de María de Guadalupe. Su imagen estuvo en la pobre, humilde capilla del primer oasis de las contemplativas de la cruz, de las religiosas de la cruz. Los misioneros del Espíritu Santo fuimos partícipes de esa bendición en el Tepeyac, y nuestra Madre Santísima está presente en las obras de la cruz que Concepción Cabrera de Armida fundó y que el Padre Félix de Jesús también hizo parte de él, todo el proyecto. Entonces, el camino espiritual de Concepción es algo muy hermoso, y Jesús le va a decir a Conchita algo importante. Toda la vida de la señora Concepción está envuelta en el amor a la Madre de Dios. Recordando sus primeros años, escribe, y esto lo hace en su autobiografía número 30, sentimientos muy tiernos que me los dio el Señor para con la Santísima Virgen. En los caminos guardaba yo silencio, encantándome repetir, pensando en lo que decía, oraciones y plegarias a esa Virgen bendísima. Fue una devoción que me infundió mi buena Madre con sus rodillas. Yo quiero aquí hacer una intervención análogamente. La primera mujer que me ayudó a mí a contemplar la imagen de María fue mi madre, pero quien me enseñó a rezar fue Julia Arceo, que nos ponía de rodillas a todos los niños a rezar el rosario. ¿Saben qué sucedió hoy en el mundo? Que los policías en un estado de Estados Unidos se arrodillaron ante la gente pidiéndoles perdón por los errores que habían cometido, uno de ellos. ¿Y saben qué sucedió cuando ellos se arrodillaron? Todo el mundo se arrodilló y empezó a llorar. Y empezó a gritar la misericordia de Dios con sus lágrimas y con sus quejas y con sus sentimientos y con sus palabras, y como expresión se empezaron a abrazar, se empezaron a unir, se empezaron a llenarse de vida cuando empezaron a reconocer que necesitaban que arrodillarse ante la comunidad porque habían ofendido a Dios y habían ofendido a la humanidad. Y como resultado de eso, ¿qué pasó? Dios los bendijo con la paz. María nuestra Madre lo que nos invita, que nosotros necesitemos también arrodillarnos ante ellos, ante Dios. Y es lo que necesita el mundo, arrodillarse ante Dios. Julia Arceo me enseñó y nos enseñó a todos los niños esa bendición. Por eso yo considero tener tres madres. La madre que me dio la vida y que me introdujo a la vida espiritual, que fue mi mamá Cayetana. La segunda madre que me enseñó a rezar, la unión con María, y me empezó a comunicar. Dios me comunicó en esos encuentros que tuve con la señora Julia Arceo, la vida de Dios. Y la tercer madre es Concepción Cabrera de Armida, que me ayudó a entender que después de que Dios me llamó a ser sacerdote, mi vida tiene sentido con ella, porque ella me ha enseñado a vivir una vida espiritual más sólida. En sus escritos me fortalece más día a día. Y es aquí donde viene para nosotros esta bendición, cómo arrodillarnos con devoción para recobrar. Dice Concepción, es necesario esa devoción a María. Y por eso la Virgen María le dice en Fátima a los tres pastorcitos que necesitan que rezar el rosario. Quien me ayudó a mí a discernir otra experiencia, mi vocación sacerdotal, fue la Virgen María. Cuando yo iba a misa con mi exnovia y le pedí a ella, Madre, si esta mujer va a ser para mí, acércamela, y si no va a ser para mí, retíramela. Era mi oración. María me dio la luz para poder entender, y se la dio a ella, para poder entender que no éramos uno para el otro, que las vocaciones eran totalmente distintas y que los procesos eran diversos y que la felicidad la íbamos a encontrar en otro modo distinto y en otra manifestación de unión. Ella como casada con su
esposo, que fue el amor de su vida, como también yo con la iglesia. Y por eso hoy celebramos a la Virgen María como madre de la iglesia. Concepción Cabrera de Armida nos va a enseñar otra cosa muy hermosa. Dice algo muy importante. En septiembre 22 de 1895, en el tomo, en el Diario Espiritual Sexto, en los números 192 a 193. La verdadera devoción a María es consagración y entrega. Desde las primeras páginas de su diario escribe: María, Madre querida y tierna, me consagro a ti de una manera especial para servirte siempre. Y agrega: es sobre todo imitación de sus virtudes. Jesús me dijo: la criatura más santa y perfecta que en el mundo ha existido fue María. ¿Y sabes por qué? Porque correspondió desde el primer instante de su ser a las apariciones del Espíritu Santo, inspiraciones al Espíritu Santo, fue obediente, estuvo siempre practicando el audire, como dicen en latín, estuvo contemplando y escuchando la voz de Dios, la voz del Espíritu. María es la mejor maestra de la vida espiritual. Esto es lo que nos dice Concepción de quién es la Virgen María. Y agrega ella: su horizonte mariano le va a permitir una manifestación nueva. Y entonces la piedad de Concepción Cabrera de Armida es esencialmente una piedad dogmática. Gusta de contemplar a la Madre de Jesús dentro del plan eterno de Dios y en su desarrollo histórico a través de los principales misterios de salvación, así como la Virgen María históricamente nos va dando las manifestaciones. Hasta la fecha la tenemos ahorita en Medjugorje, apareciéndose diario, diciéndole a la humanidad: por favor les pido que se pongan de rodillas para que no vaya a haber una tercera guerra mundial, porque esa tercera guerra mundial es una destrucción total de la humanidad. Pónganse de rodillas y oren unos por otros y ante Dios, para que no vayan a los representantes de estos tiempos no vayan a cometer el pecado más terrible que pudiera haber, aniquilar a la humanidad. Ellos no son los dueños de la humanidad, es Dios, es el creador de todos ustedes. Por eso les pido oración. La Madre ahorita en Fátima nos está enfatizando eso, que estemos nosotros en comunión y en relación, pidiéndole a la humanidad que no esté perdiendo el tiempo. Por eso, si tú después de este evento que estamos ahorita celebrando y estás con la Virgen María, ni te preocupes si no tienes trabajo, si no tienes situaciones como pagar la renta, el teléfono, la luz, o el pago de casa, la aseguranza, o el carro. No te preocupes, pero tienes a la Madre de Dios y tienes a San José. Si este tiempo de los 3 meses que has tenido en oración, en tu casa, en otras palabras, en encuentro, en diálogo, en manifestación, en conocer mejor a tus hijos, en vivir una vida mejor, más íntegra, en comunión, si esto lo estás aprovechando y has invitado a la Virgen María a que esté contigo, felicidades. Vas a salir con una fuerza interior más poderosa con la que aún tenías antes cuando empezó la pandemia, porque te vas a dar cuenta que cosas son cosas, pero una vida espiritual es la vida de Dios que habitas tú. Y por eso, si tú ahorita en este tiempo te pones a cuidar esta bendición, como Concepción Cabrera de Armida cuidó la relación con María, por eso nos dice: gusta de contemplar a la Madre de Jesucristo dentro del plan eterno de Dios y en su desarrollo histórico a través de los principales misterios de salvación. Su mirada de fe la descubre ya en su preexistencia eterna en el pensamiento de la eternidad. El Señor le explica así este misterio: para ti hay existencia, para Dios todo es preexistente. En Él no hay tiempo. Ya María era desde toda la eternidad, porque la había forjado en su entendimiento la Trinidad misma.
ya era su delicia, un ideal realizado al concebirlo, porque así son las cosas en Dios, que al preconcebirlas son realizadas. Ya María era la reina de los cielos. Y agrega todavía nuestro Señor, que le dice a Concepción: era bella con la bella de un Dios, virgen con la fecunda virginidad de la Trinidad, criatura sin mancha y perfectísima, alma preservada ya en el seno del Padre, que jamás sería contaminada, ¿qué digo?, ni tocada con sombra de pecado. Era ya ahí desde aquella eternidad, hija, esposa y madre, recreándose las tres divinas personas en aquella obra perfectísima que, que maravillaría al cielo y a la tierra en todos los siglos. ¡Qué grande es María en sus múltiples perfecciones, y sobre todo en la encarnación virginal del Verbo, que desde la eternidad la preparó, enamorada la Trinidad de esa criatura incomparable! Por eso el Verbo se hizo carne. Él le preparó con todas las gracias y primores del Espíritu Santo, con la abundancia de un Dios, para hacerla su templo vivo. Nos lo recuerda Concepción Cabrera de Armida en julio 23 de 1906, en el tomo 23, en los números 175 al 176. Y aquí voy a hacer la primera conclusión. Nuestro Dios nos está pidiendo que estemos preparando nuestro corazón. María, nuestra Madre, es el ser que nos viene a ayudar a poder estar en comunión fraterna con Dios, para cargar nuestra cruz con alegría, con gozo, con fe, con esperanza, con claridad, con transparencia, con apertura de corazón y mente, y con una fe más segura. ¿Por qué? Porque ella, estando con ella, todo es posible. Así cuando Juan Diego le dice: no estoy aquí, que soy tu madre. Esa es la bendición de la Virgen María, que nos recuerda en 1531, del 10 al 12 de diciembre. No estoy aquí, que yo soy tu madre. Desde el 9 empezaron. Y entonces aquí es donde está la bendición primera. Recordemos que tenemos una madre espiritual. Yo, cuando me decidí a ser misionero y después que terminé con mi exnovia, le pedí en el tercer misterio glorioso: enséñame a desprenderme de todo lo material para enseñarme a enriquecerme con lo espiritual. Y después de 30 años, te puedo decir, 35 casi, que sí. Poco a poco Dios te va quitando esos enfoques que tienes naturales por los divinos. Y aunque tengas que administrar cosas, y aunque tengas que estar en proyectos físicos, ya no los tienes en el centro del corazón como primera opción. No, es como efecto del amor de Dios, que vas cuidando a los demás en Dios. Y María, nuestra Madre, me ayudó y me está ayudando y me seguirá ayudando. Como segunda conclusión, Dios nos invita que podamos entender en qué consiste esta grande bendición. Y Conchita Cabrera de Armida nos da la clave, abril 8 de 1928. Ella, al pie de la cruz, vio nacer mi iglesia y aceptó en San Juan a todos los sacerdotes en su corazón, en lugar mío, y además a la humanidad entera como su madre. Y aquí está la tercera conclusión. Jesucristo nos va a recordar, después de 19 siglos, que también sigue dialogando, así como Jesús dialogó con San Faustina, sigue dialogando con nosotros, y como seguirá dialogando, como lo está haciendo ahorita en Medjugorje. Nuestro Señor nos va a recordar que la Virgen María es el centro de nuestra salvación, porque siempre María lleva al Padre en su Hijo por la acción del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo la inspira para que inspire al Hijo, y el Hijo nos lleve al Padre. Y el Padre nos envía en el nombre del Hijo, y el Hijo en el nombre del Padre, el Espíritu Santo, para que nosotros estemos en el camino correcto,
Por eso yo te invitaría, si tienes ahorita problemas matrimoniales, pídele a María, siéntate arrodillado y dile, no aguanto a mi esposa, ya me cansé, ya estoy harto, ya no puedo, ayúdame María, nuestra Madre. Quédate en oración, tú como madre, y dile, ya también tengo tantos problemas con mi esposo que estoy en esta situación X o Y. Dile a nuestro Dios que te ayude y sobre todo a la Virgen que te acompañe para que así como bendijo las bodas de Caná por la intercesión de la Virgen María, así también te bendiga a ti. En este tiempo todo tiene solución y en María está nuestra salvación. Y como dice Jesús a Concepción Cabrera de Armida, abril 28 de 1928, ella, María, al pie de la cruz, vio nacer mi iglesia y aceptó en San Juan a todos los sacerdotes en su corazón en lugar mío y además a la humanidad entera como su madre. Que Dios te bendiga y te guarde, te proteja y te llene de su paz y no tengas miedo. Buscar a la Virgen porque te está buscando a ti, así como buscó a Juan Diego, así como buscó a Lucía, a Jacinto y a la otra pastorcita, así como buscó a San Bernardeta o está buscando ahorita a estos jóvenes en Meyugore, así te anda buscando a ti. Que Dios nos bendiga, nos dé la paz y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos llene de sus bendiciones